Muy buenos días, querido hermano. Dios me los bendiga en esta mañana. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Esta mañana vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en nuestra Biblia. Le estamos buscando en los libros de Apocalipsis, capítulo 3, el versículo del 1 hasta el 6. Ahí vamos a estar viendo las 7 iglesias, ¿verdad? Las 7 iglesias que menciona Apocalipsis, donde había igualmente desorden muchas veces, y si más bien vemos de entre la misma congregación habían divisiones, a pesar que estamos creyendo en un mismo Dios y deberíamos tener un mismo sentir. Así la iglesia también debería tener un mismo sentir, porque todos somos llenos del Espíritu Santo. Dios nos da la oportunidad de tener el sello del Espíritu Santo en el momento que lo aceptamos, en el momento que somos iglesia. Y esa es la visión que realmente debemos de tener, la obediencia a Dios. Sin embargo, estas iglesias, cada una, conforme a lo que ellos cogían, creían, y sus tradiciones que tenían, recuerden que muchas veces cuando uno viene a los pies de Cristo, tiene tradiciones, tiene malos hábitos, tiene malas costumbres, tiene inclusive malo vocabulario. Y todas estas cosas muchas veces tenemos que ir poniéndonos nosotros mismos en cuenta con el Señor para agradarlo y a tener un cambio en nuestra vida. Ahí estamos hablando en el capítulo 3 de Apocalipsis. El tema se trata la renovación espiritual. La renovación espiritual, cuando se dice renovación, es algo que ya usted ha conocido, ha palpado, pero cuando llega un momento dado que con mucho tiempo usted va olvidándose de lo que usted conoció una primera vez, de lo que en un momento dado usted se comprometió. Hay muchas veces que uno consigue un trabajo y en ese trabajo le dicen las reglas, cuáles son. Pero ya cuando usted tiene cierto tiempo, ya va eliminando ciertas reglas. Primeramente por la confianza que ha cogido del trabajo. Segundo, por la confianza de que muchas cosas en la regla que tiene el trabajo, los intereses, también los beneficios que el trabajo le da, la regla que en el trabajo le da. Entonces va pasando con el tiempo que usted no se somete a lo que un principio dado usted conoció. Entonces en la vida cristiana nosotros muchas veces llega un momento dado que se nos olvida cómo caminar con Dios. Entonces estos hermanos en las iglesias ya estaban haciendo y aparentando una cosa que no era. Porque yo puedo estar en un altar, detrás de un púlpito, hablando de la palabra de Dios, pero mi corazón está lejos de lo que yo estoy mencionando y de lo que yo estoy hablando. Y estoy creyendo que con lo que yo estoy haciendo físicamente y verbalmente, estoy creyendo que estoy con Dios como Él quiere que estemos. Muchas veces nosotros tenemos y caemos en ese error. Aparentamos una cosa cristiana, pero en el fondo de nuestro corazón no estamos caminando con Dios. Y vamos a leer el tema de esta mañana. Se trata la renovación espiritual. ¿Por qué se dice la renovación espiritual? Porque es una relación que tenemos que tener fielmente con nuestro Señor Jesucristo, el que nos enseñó aquí en la tierra cómo caminar, cómo ser obediente al Padre. Dice el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre, de que vive y estás muerto. Segundo, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y dice el versículo 3:
Acuérdate, pues, de lo que has recibido, oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Recordemos que si vemos la palabra de Dios, vemos la Biblia, Dios no tiene señales en su venida, pero no nos tiene hora ni día que va a venir, que se va a presentar aquí en la tierra por la búsqueda de su iglesia. Cuando hablamos de búsqueda de su iglesia, aquí sí vemos, no tiene nombre de iglesia. Aquí lo que tiene nombre realmente, y lo vemos profundamente, como dice el versículo 1, el Espíritu de Dios. Dios nos ha dado un espíritu a nosotros para que fuéramos guiados conforme a su voluntad, conforme a lo que realmente debemos de caminar aquí en la tierra. Muchas veces somos muy aficionados a pensar, yo estoy en esta iglesia y esta iglesia se llama tal y esta iglesia es la verdadera. El verdadero tenemos que ser cada uno de nosotros para agradar a Dios conforme a su voluntad. Y dice que las estrellas van a iluminar todas las obras que nosotros hacemos, sea buena, sea mala. Y aquí sí vemos, estos hermanos no estaban haciendo las obras buenas, porque dice, yo conozco tus obras, pero sus obras no eran perfectas en la presencia de Dios. Y si vemos que las obras que hacían aquellos hermanos en esa iglesia no iba de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué no va a la voluntad de Dios? Vuelvo y le digo lo mismo que le dije un principio dado. Nos podemos parar al frente de un altar y detrás de un púlpito hablarle de las maravillas de Dios. Gloria a Dios por eso. Pero sin embargo, nuestro corazón está lejos de lo que estamos invocando, que es la palabra de Dios. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que ser testigos aquí en la tierra que hay un Dios que es de amor. Yo no puedo estar hablando de la palabra de Dios y no me llevo con los vecinos, no me llevo con los hermanos, no me llevo ni con la misma familia. Entonces esto nos está dando a entender que no estamos caminando con Dios, porque Dios es amor. Amén. Si Dios es amor, nosotros tenemos que ser también, tener amor uno con los otros. Y vamos a encontrar muchas personas que nos van a sacar ese amor que tenemos, porque todos no tenemos el mismo carácter. Pasaba en la iglesia de Sardis. Entonces, si nosotros vemos en el versículo 4, donde dice, pero tienes unas pocas personas que en Sardis que no han manchado su vestidura y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y conforme su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles confesaré, dice que él va a confesar delante del Padre y delante de sus hijos, delante de los ángeles, ¿verdad? Lo que hemos hecho, porque ahí dice, y pocos, quiere decir que en la iglesia realmente habían unos caminando conforme a la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿usted está caminando conforme a la voluntad de Dios o conforme a su voluntad? Y ahí nos da la respuesta en el 5. Los que caminamos conforme a la voluntad de Dios, Jesús va a ser testigo delante del Padre y delante de sus ángeles las buenas obras y las buenas intenciones que siempre hicimos para agradar a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Y dice el versículo 6, el que tiene oído, oiga al Espíritu, dice la iglesia. Tenemos que tener dos cosas presentes: oído para oír la palabra de Dios
Y tenemos que tener la otra importante, el Espíritu de Dios que camine con nosotros para que la iglesia sea una iglesia fortalecida por medio del Espíritu Santo de Dios. Todas estas cosas nos da a entender, hermano, perdón, que muchas veces nosotros no queremos caminar conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestra voluntad. Y si nosotros buscamos, y se los voy a dejar ahí de tarea, si buscan el libro de Romanos, capítulo 1, versículo del 16 hasta el final, vamos a encontrar que hubieron hombres y mujeres que creyeron en la palabra de Dios, pero mejor se entregaron a las pasiones. Se entregaron a sí mismos de tal manera que despreciaron la misericordia y el amor que Dios tenía. Dice ahí mismo en Romanos, donde llegó un momento dado que Dios los entregó a la lascivia, al pecado, a la mundicia, a la fornicación y todas estas cosas que a Dios no le agrada. Y muchas veces nosotros hablamos y mencionamos la palabra de Dios y siempre estamos haciendo que a nosotros cosas que a nosotros nos agrada porque nos gusta agradar la carne. Cuidado con eso. Cuidado con eso por la sencilla razón de que lo que debemos hacer bueno para agradar a Dios es llevar el evangelio. Vamos ahí mismo, vamos a buscar en Romanos capítulo 1, versículo 16. Siempre menciono esto y no me voy a cansar de mencionarlo. Dice el versículo 16 de Romanos capítulo 1, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación y todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tenemos que ser justos en las cosas de Dios. Tenemos que ser seguidores conforme a la voluntad de Dios. Se dieron cuenta que vimos en el versículo 5 de Apocalipsis, que estamos en el capítulo 3, versículo 5 de Apocalipsis, donde dice que no vamos a ser borrados del libro de la vida. ¿Por qué no vamos a ser borrados? Porque vamos a seguir a Dios conforme a su voluntad. Pero todo esto trae un sacrificio. Y el sacrificio que trae todo esto, seguir, caminar con Cristo, vamos a encontrar muchas personas despreciándonos. Vamos a encontrar muchas personas criticando al cristiano. Vamos a encontrar muchas personas tratando de jugar vivo, como dice, con el cristiano. Encontramos mucha gente que le gusta mucho ser racista con lo que son los cristianos. Y todas estas cosas vamos a padecer porque eso fue lo que padeció Jesucristo aquí en la tierra. Y si en verdad nosotros somos llamados cristianos, vamos a sufrir lo mismo que Cristo. Y todo esto nos da a entender que nosotros cada día más tenemos que ser semejante a Cristo para tener una nueva renovación espiritual. Porque si no tenemos una nueva renovación espiritual, entonces no estamos caminando con Él. ¿Cómo nos damos cuenta si tenemos y debemos de tener una nueva renovación con Cristo? Nosotros tenemos que hacernos un examen nosotros mismos. Estamos acostumbrados siempre a juzgar a los demás. Tenemos que juzgarnos, tenemos que examinarnos nosotros mismos. ¿En qué estamos fallando delante de la presencia de Dios? Hermanos, este tema continúa, pero vamos a dejarlo hasta aquí, porque así se portaban las iglesias. Pero sabemos y oramos en el nombre de Jesucristo que nuestra iglesia, donde el Señor nos tiene reunidos, seamos, como dice ahí, de los pocos que tenían su vestidura blanca, que tengamos esa vestidura blanca que el Señor quiere que tengamos.
para cuando sea su venida, estemos en el libro y sea el testigo de Dios y de los ángeles que fuimos probados delante de Él. Amén. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Señor, venimos una vez más con estas palabras que usted nos ha dado en esta mañana, compartirla y vivirla y examinarnos. Porque tenemos que examinarnos, Señor, para ver cómo está nuestro corazón. Qué tan limpio está, qué tan conectado está contigo, Señor, el corazón de nosotros. Bendice a tu iglesia. Bendice, Señor, tus iglesias. Bendice, Señor, la vida de los hombres, las mujeres, los niños y los jóvenes. Señor, te damos las gracias, porque sin ti no somos nada en este mundo. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en tu dulce nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén.